recordar bien aquí. Cuando un átomo es neutro, ¿cómo se anotaba? ¿Cierto? Su símbolo. Cuando era neutro. Neutro significaba que tenía tantas cargas negativas como positivas, ¿cierto? Cuando un átomo, ¿en qué momento un átomo pasa a ser un ion cargado, ¿cierto? Ya sea positivo o negativo. ¿Cómo se busca esa información en la tabla periódica? Eso también lo habíamos revisado. Bueno, de todas maneras, esas cosas las vamos a volver a hacer acá, ¿ya? Porque ese cambio entre el átomo neutro y su forma como ion tiene asociado un potencial en volt. ¿Ya? Entonces hay un número de volt que tiene relación con ese cambio, asociado a ese cambio. Es decir, por ejemplo, si soy un átomo neutro y ahora soy un cation más 2. Bueno, esa transición, ese cambio tiene asociado un voltaje. Para cada elemento químico de la tabla periódica hay un valor. Deme un segundito. No, Rodri, para el horario del próximo semestre, para gestión de calidad lo iba a hacer yo, pero yo no puedo ahora porque ya tengo el tope de hora. Entonces, quería saber si tú puedes ser el profesor titular de la asignatura para gestión de calidad. Lunes en el horario vespertino. Asignatura, evaluación de proyecto. Dime que sí, no acepto un no por respuesta. Tengo que mandar el horario hoy día. Ya. Entonces, ese voltaje, esa cantidad de volt en realidad, está asociado y es distinto para cada elemento químico. Es así como habrán algunos elementos químicos cuyo voltaje asociado es un valor y otro que tiene un valor comparativamente más alto o más bajo, ¿ya? Ese conocimiento de saber cuál es el voltaje asociado a esos cambios se puede utilizar en química para el beneficio de procesos industriales, por ejemplo, en cualquier proceso industrial que utilice la electroquímica. Es así como se llama esta parte de la química. ¿Y por qué electroquímica? Porque el cambio de un ion a otra forma ionizada o bien del átomo neutro al ion tiene asociada una cantidad de voltaje. Entonces, ese cambio, si tiene asociada una cantidad de voltaje, es porque existe una circulación de electrones. Un número X de electrones está asociado a ese cambio. Nosotros sabemos que los átomos ganan o pierden electrones, ¿cierto? Lo vimos al principio de la asignatura. En esa ganancia o pérdida de electrones está asociado ese concepto, esa cantidad de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, cuando se conoce, se pueden diseñar procesos y dirigirlos de manera de obtener de ese proceso algo que nos interese. Por ejemplo, los procesos de refinación electrolítica o de otros metales, porque hay metales preciosos también que se electrorefinan. Pero lo cierto es que lo más común es hablar de la electrorefinación del cobre. El cobre se electrorefina para poder obtener un cátodo que tenga una pureza de 99,99%. Tener una pureza de 99,99% asegurada en un control de calidad significa que ese cátodo, que es el nombre del material que se vende, ¿cierto? El cátodo tiene una altísima ley, está altamente purificado, fue altamente purificado. ¿Cómo se logra esa refinación pero tan al filo de poder decir y asegurar ese 99,99? La única manera de hacerlo es mediante electroquímica. Ningún otro procesamiento que podría ser, por ejemplo, refino a fuego, te podría asegurar o entregar una pureza tal. ¿Por qué? Porque se conoce el potencial asociado al cobre, cuando el cobre cambia de estado de oxidación. Entonces se dirige el proceso en razón de ese voltaje del cobre. Así yo puedo ser selectivo. Si elijo solamente o trabajo con ese valor, puedo motivar, voy a decir por ahora motivar, ¿ya?
no es la palabra adecuada, pero puede motivar que solamente el cobre haga esa transición y no otro elemento químico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los otros elementos químicos, por ejemplo, el hierro, tiene otro valor de voltaje, no tiene el del cobre. Entonces, por eso puede ser tan selectivo. Se utiliza, por supuesto, en Chile nosotros fabricamos cátodos de cobre y exportamos cátodos de cobre. Y una de las cosas que nos hizo ser grandes exportadores es precisamente el proceso electrolítico, que asegura su pureza. En otras aplicaciones también se utiliza la electroquímica, por ejemplo, para hacer recubrimientos electrolíticos de superficies. Por ejemplo, podría ser para darle un acabado estético del color de un metal en particular. Creo que se lo hacen a los autos, ¿no es cierto? ¿A las qué? A los autos, en la fábrica de autos. Que me están tocando el timbre. Dame un segundito. No sé qué me... Ya. Sorry, era la leña, que había encargado leña. Venía uno a dejar leña antes que llueva. Ya. Seguramente, pero a eso lo desconozco. Que la industria automotriz no me manejo mucho. Así que, pero sí, seguramente, porque es una forma de recubrir las superficies con brillo metálico. Y el espesor de ese recubrimiento, estamos hablando de espesor de átomos, porque el depósito se hace átomo a átomo. No va a ser lo mismo que yo tome la pieza y la sumerja en un baño del metal, por ejemplo. Metal fundido. Lo sumerjo y lo dejo escurriendo. Claramente las terminaciones no van a ser la misma, el emparejado no es el mismo porque van a haber zonas más escurridas, en unas se acumulan, en otras no. Los recubrimientos electrolíticos, si se realizan bien, se consume la menor cantidad del metal y además queda fuertemente fijado a la superficie que yo estoy recubriendo. También se pueden usar esos recubrimientos para darle no solamente un acabado estético a alguna superficie, sino que para protegerla. Los recubrimientos electrolíticos se ocupan en multicapas de distintos tipos de elementos químicos, como el zinc, por ejemplo, ya el zinc, el cromo, otros, de manera de ir construyendo una protección para el metal base o el material base. Y que sea más difícil que sufra los efectos de la intemperie, ¿cierto? Por ejemplo, que sufra corrosión. Es el caso de los materiales que están en contacto o que están al aire libre, que están en zonas muy húmedas, de mal clima, o que están en contacto con agua de mar, agua salada, ¿cierto? Que estropea más la superficie que otros tipos de ambiente. Entonces, esas superficies también se recubren y se hacen recubrimientos multicapa. También, en lo más cotidiano, la batería de un automóvil funciona con la electroquímica, ¿cierto? Ahí sabemos que esa caja tiene un electrolito de ácido sulfúrico y que tiene electrodos dentro, de plomo. ¿Cierto? Por algo le llaman batería de plomo en el fondo, o le llaman batería de plomo. Bueno, ese elemento que utiliza el auto con algún fin que es para finalmente generar una chispa, ¿ya? Una fuente de ignición para que se haga la combustión finalmente, ¿cierto? Entonces la batería del auto, si está bien o es nueva, ¿cierto? Y funciona bien, va a hacer una reacción química, ¿ya? Y esa reacción química genera la circulación de electrones. La elección de que por qué
los electrodos de esa batería son de plomo, bueno, tiene una respuesta en química. Tiene que ver con el voltaje total que yo necesito obtener de la batería. Y dentro de la batería no hay una sola celda. O sea, esto se repite varias veces como fenómeno químico. ¿Cuántas veces se repite? Bueno, las veces que sean necesarias para que un elemento repetido alcance el voltaje total que yo necesito. ¿Ya? Entonces, las baterías son un ejemplo y las pilas también son un ejemplo de lo mismo. Perdón. Las pilas normales, las que utilizamos en los aparatos eléctricos, ¿cierto? Sabemos que tienen un cátodo y un ánodo, ¿ya? En ambos extremos de la pila, que si la colocamos dentro o insertamos en un aparato que use la pila, estamos cerrando un circuito eléctrico y con eso empieza la circulación de electrones. En los aparatos electrónicos más tecnológicos, como son los computadores, los teléfonos, no sé, los iPad y todo, también se utiliza una batería, ¿ya? Y esa batería entrega su carga y después usted tiene que conectarla a la corriente eléctrica para que se cargue. Y ese es un ciclo que hacemos muchas veces, ¿cierto? Bueno, en ambos procesos estamos haciendo electroquímica. Estas baterías, por ejemplo, suelen ser de litio o de ion litio que se denominan, ¿ya? Y se usa el litio por una razón bastante relevante, que es que es un elemento químico que cumple muchas características especiales. Es pequeño como átomo, es livianísimo y además se le suma que sea pequeño, que sea liviano, que su cambio de estado de oxidación entre 0, neutro, y +1 tiene asociado una gran cantidad de volt en comparación con otros. Así que las baterías de ion-litio son súper cotizadas por eso, porque entregan mucha energía y son muy livianas, pueden ser elementos muy finitos, por lo tanto, acompañan un diseño más nuevo de los aparatos electrónicos que tienden a ser cada vez más pequeños, livianos, delgados, que se doblen, etc. Entonces, cuando tú compras un aparato electrónico y a lo mejor lo vas a comparar, online, por ejemplo, se comparan muchas cosas. La resolución, que el procesador y no sé qué. Y a veces también comparan la batería que tienen, la tecnología de la batería que utiliza. Y suelen comparar el número de celdas que tiene. Si batería de ion litio de tantas celdas, batería no sé qué de X número de celdas. Bueno, mientras más celdas tenga, más energía tiene. Entonces, se supone que me va a durar más horas la carga para una prestación X. Entonces, si lo que se busca es tener eficiencia energética ahí en el proceso y poder ocuparla, no estar dependiendo tanto de la energía eléctrica, esas son las mejores baterías. ¿Ya? Pero bueno, en el contexto general, entonces, electroquímica en todas partes y en muchos procesos productivos. Y aquí vamos a ver hoy los principios básicos, ¿ya?, de la electroquímica, explicando en qué consisten las celdas electroquímicas y algunos otros conceptos que vamos a recordar. Bueno, una celda electroquímica para nosotros es este dispositivo, que puede ser un dispositivo que ya esté colocado en un aparato electrónico o un dispositivo que construimos en el laboratorio de forma muy artesanal, con vasos precipitados, con un par de disoluciones y otros elementos básicos se puede construir una celda. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una celda electroquímica? Bueno, este es un dispositivo que está separado en dos secciones. Y esta separación puede que nosotros la apreciemos a simple vista, como puede que no, porque la pila esté cerrada, ¿ya? Y no podamos apreciarlo, pero damos por hecho que si esto funciona con electroquímica, existen las medias celdas dentro de la celda completa.
en cada una de estas dos mitades, ¿cierto? Que se van a llamar semiceldas, porque son la mitad del sistema de la celda, va a existir un electrodo. Ya, el electrodo debiese ser de algún material o de algún elemento químico metálico. ¿Qué elementos químicos metálicos? Bueno, depende de lo que yo quiera hacer, ¿por cierto? Del objetivo que busco al construir esta celda. Porque ya dijimos que la elección de ese metal, de ese elemento químico de la tabla periódica, tiene que ver con la cantidad de voltaje que yo necesito. ¿Ya? Entonces, la tabla periódica indica con un color distintivo que hay varios elementos químicos que clasifican como metales, ¿cierto? Entonces, la clasificación de metales en la tabla periódica, incluso nosotros hablamos del litio, ¿cierto? Bien, déjame acercarlo. El litio está debajo del hidrógeno aquí, ahí. En esta tabla todos los celestes son metales, ¿cierto? Entonces, potencialmente, el material del cual está hecho ese electrodo es de alguno de esos elementos químicos que la tabla periódica ha clasificado como metales, ¿ya? Por lo general. Bueno, cada uno de esos electrodos, que van a ser dos, ¿cierto? Uno en cada semicelda, van a estar sumergidos en un electrolito. ¿Qué sería un electrolito? Es una sustancia líquida que por lo general se preparó previamente diluyéndola en agua. No sé, no, es que, brother, como digo, le voy a decir, pero yo conozco a mi papá, es que por eso te adelanto la información, ¿cachai? Le voy a preguntar ahora, pero... Ya. Facundo. Ya. Decía, entonces, el electrolito corresponde a una disolución acuosa. Eso quiere decir que se toma una sustancia química de ciertas características y se disuelve en una cantidad de agua. Ahora, esa proporción, cuánta agua y cuánta de la sustancia química estoy mezclando, se calcula, ¿ya? Porque debe estimarse la concentración de ese electrolito. ¿Cuál es el rol del electrolito? Es el transporte de los iones. ¿Ya? Se necesita un medio para que existan iones dentro del sistema. ¿Qué son los iones? Son átomos que tienen carga, ¿ya? Entonces los átomos cargados, con cualquier carga, ¿cierto? Un átomo cargado está preferentemente en una disolución, y en este caso en una disolución acuosa que le vamos a llamar electrolito. ¿Cuáles son los más famosos electrolitos? Bueno, disoluciones acuosas de ácido sulfúrico, como el caso de la batería de los automóviles. También es el caso de la electrólisis del cobre, también se usa el mismo electrolito. Ácido sulfúrico con sulfato de cobre se usa, por ejemplo, en la refinería de cobre. Y también puede ser una sustancia química que no sea un ácido, sino que sea en el otro extremo de la escala del pH, una sustancia fuertemente alcalina o un álcali. También se llaman bases. O sea, de lo que se trata es de diluir en agua una sustancia química muy ácida o muy alcalina. Eso le entrega grandes propiedades al electrolito como conductor. Para eso se utiliza. Como se utiliza preferentemente el ácido sulfúrico como electrolito, para los electrolitos ácidos, en el otro extremo de la escala del pH se usa el electrolito construido a partir de hidróxido de sodio o de alguna sal o de algún hidróxido, ¿ya? Podría ser de sodio, disuelto en agua, y esos electrolitos son alcalinos, ¿ya? Entonces, de ahí aparece esa palabra que a veces se utiliza en algunos elementos como pilas alcalinas, ¿ya? Pilas alcalinas o baterías alcalinas, donde lo que abundan son ese tipo de especies.
Y entonces, bueno, como elijo el electrolito depende de la reacción química que queramos forzar, depende de los iones que tengamos y los iones tienen relación con el material del electrodo. Bueno, cuando estas dos semiceldas se conectan eléctricamente a un circuito, va a suceder una reacción química, ¿ya? Ahora, esa reacción química yo la puedo usar para generar energía eléctrica. Si la uso para generar energía eléctrica es porque es una reacción química espontánea. Ya, se llama espontánea, entonces una reacción química que va a suceder por el solo hecho que yo propicié y diseñé esta celda y una vez que la tengo armada, conecto eléctricamente el circuito y la reacción sucede. ¿Ya? Pero hay otro tipo de reacciones de este mismo tipo que no va a ser espontánea. Muy por el contrario, va a necesitar que yo le entregue energía para que suceda. Bueno, ese es el caso de las reacciones químicas de la electrólisis del cobre, que no son espontáneas, ¿ya? Quiere decir que se le debe suministrar energía eléctrica a esas celdas para forzar a que suceda esa reacción. Ahora bien, eso no es malo porque en el fondo la reacción está diseñada para que yo invierta en el procesamiento y esa inversión es de energía, costos de energía eléctrica, por ejemplo, en esta etapa del proceso, y obtengo un cátodo comercial que, por supuesto, se vende y el precio de venta sustenta los costos de operación, como el de la energía, ¿ya? Así que se puede dar una reacción química que genere energía, como puede ser que el sistema esté construido para que se dé la reacción química siempre y cuando yo la motive externamente con energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, la que da la energía eléctrica, porque la reacción sucede solita, se llama reacción espontánea. La otra es no espontánea. ¿Ya? La espontaneidad de las reacciones se refiere a eso. Tú no la ayudas más, sino que solita sucede. Ya no hay nada más que hacer ahí. Sucede solita. Entonces, una celda está constituido de dos mitades. Esas dos mitades se van a denominar semiceldas. Cada semicelda tiene un electrodo sumergido en un electrolito. Cuando yo conecto las dos semiceldas cerrando el circuito eléctrico, algo va a suceder. Una reacción espontánea que genera energía eléctrica, o bien voy a inyectar energía eléctrica para forzar a que suceda la reacción. Por ejemplo, aquí está dibujada una semicelda como se podría construir en el laboratorio. ¿Ya? Vemos que ese es un vaso precipitado, ¿ya? Que tiene un líquido. Ya sabemos que ese líquido se va a llamar electrolito. Y que tiene sumergido parcialmente un electrodo de metal. ¿Ya? Hay una zona de electrodo que está por sobre el electrolito que no está sumergida y una sección que sí está sumergida. Aquí aparece solo una de las semiceldas. Acuérdense que hay otra por el otro lado. ¿Ya? Pero aquí la vamos a ocupar para describirla. ¿Cuáles son los elementos básicos? Bueno, habíamos dicho que necesitamos la presencia de un electrolito. ¿Para qué? Para que puedan existir en este sistema iones. Y entonces vamos a... Denme un segundito. Entonces vamos a ver cómo es esta cosa de la semicelda. Bueno, dice ahí que tengo un electrodo de un metal. Y acá dice que esta es una disolución de iones del metal, que se llama electrolito. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es qué quiere decir que la semicelda tenga un electrodo del metal y disolución de iones del metal.
Entonces, me voy a cambiar de pantalla. Espérenme. Ok. Entonces, me voy a devolver a la primera materia que revisamos en la asignatura. Lo voy a acomodar. Ya. Un elemento químico tiene un símbolo. Ese, por ejemplo, ¿cierto? Cobre. Según el sistema periódico, es un elemento metálico. Si no tiene nada escrito como superíndice, nosotros decíamos que esta era la versión, llamémoslo así, átomo neutro, ¿cierto? ¿Qué significaba átomo neutro? Que los protones que están en el núcleo de ese átomo es igual al número de electrones que tiene el átomo. Recordad que los electrones del átomo estaban en la parte externa del átomo, o sea, desde el núcleo hacia afuera. Este equilibrio positivo-negativo le daba la condición de átomo neutro. Bien. El sistema periódico, al reverso, indica para el cobre, voy a buscar el cobre acá. Ya, el cobre tiene Z igual a 29. Tiene 29 protones en el núcleo. Lo voy a buscar en el reverso, el número 29. Ya, cobre, estado de oxidación 1 y 2, positivo, dice. ¿Qué significa? Que el cobre podría transformarse en un ión. Y podría transformarse en ese ión o podría transformarse en ese ión. Ya, más 1 y más 2 son los estados de oxidación del cobre. ¿Ya? Son los estados de oxidación. ¿De dónde saqué esa información? De la tabla periódica. Al reverso aparecen los estados de oxidación de cada elemento químico. El cobre no tiene más valores numéricos de estado de oxidación. Eso quiere decir que existe un cobre en forma de ión que ha perdido un electrón, ¿cierto? Ese es el caso del cobre más 1. Y el segundo perdió 2 electrones. Por eso se convirtió en un catión. Ambos se llaman iones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen escrito una carga eléctrica. En este caso es positiva. Como es positiva, se les denominaban cationes, ¿cierto? Si eran negativos eran aniones. Cationes eran los iones positivos. Entonces, el cobre como átomo o está neutro o lo vamos a encontrar en el momento en que perdió un electrón o bajo otras circunstancias cuando pierde 2 electrones. Podemos encontrar el átomo neutro o los cationes del cobre. Como el cobre tiene varios cationes, tiene 2 cationes posibles, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser un poco más específicos que decir catión cobre. Porque si usted me dice catión cobre, yo tendría que preguntarle cuál de estos 2 cationes es el que me está hablando. ¿El que perdió un electrón o el que perdió 2 electrones? Y para eso se puede decir lo siguiente.
Yo podría decir ion cobre más 1 o ion cobre más 2. Pero suele denominarse así. Bien, voy a estados de oxidación del cobre eran más 1 y más 2. Esas son las opciones que me entrega el sistema periódico para el cobre. Para el estado de oxidación menor, que sería entre el 1 y el 2, el 1 es menor, ¿cierto? Se le puede denominar ion con esa terminación, oso. La terminación oso está referida al menor estado de oxidación. Y el más 2 se le asigna esa terminación. Cúprico. Ya, vemos que el nombre del elemento químico cobre aquí se acomoda un poquito, ¿cierto? Porque no es con B, sino que es con P, ¿cierto? Cúprico. Pero bueno, esto es una cosa más de forma, más que de fondo, ¿ya? Porque cuprum es el nombre original del elemento químico y se vuelve a tomar aquí su raíz para construir la palabra cuproso o la palabra cúprico. Entonces, cuando digo el ion cúprico, estoy hablando de el que tiene 2 electrones de menos. Y el ion cuproso es el que tiene 1 electrón de menos. ¿Y por qué es tan relevante hacer la diferencia? Porque no es lo mismo perder 1 electrón que perder 2. Hay distintos volt asociados a perder 1 o perder 2. O a ganar esos 2 y transformarse en cobre así. ¿Ya? Ese cobre puede transformarse en el ion cuproso, sí. Pero para eso ha perdido un electrón. ¿Ya? El cobre se puede transformar en el ion cuproso si pierde ese electrón. Pero también el cobre puede transformarse en el ion cúprico si pierde 2 electrones. También. Y yo podría hacer el camino inverso. Si al ion cúprico se le entregan 2 electrones, puede volver a ser cobre como átomo neutro, igual que acá. Voy a dibujar la flecha de regreso. Entonces, estos procesos se manejan. Yo voy a hacer la reacción allá o voy a hacer la reacción en el sentido inverso, o ambas. ¿Ya? Depende de lo que yo quiera lograr. Ya, pero entiéndase que este fenómeno está íntimamente ligado y se justifica por la pérdida o ganancia de electrones. ¿Ya? Existiendo electrones en circulación, hay energía eléctrica, si de eso se trata. ¿Ya? Entonces, hay aquí, en este proceso, hay una cantidad de voltaje asociado. Tantos volts. Y acá hay otra cantidad de volts asociados. Y no son los mismos. ¿Ya? Bueno, hoy día no vamos a decir todavía cuánto es ese valor. No lo vamos a ocupar todavía. Pero ese fenómeno tiene asociado un voltaje y un voltaje, que es característico del cobre. Si esto fuera hierro, plata, oro u otro metal, ese valor de voltaje va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, ojo con estas terminaciones. Una anotación. Oso no significa más 1, así como ico no significa más 2. Por ejemplo, hierro. Existe el hierro neutro, ¿cierto? Pero el sistema periódico dice que el hierro puede ser así. O ahí.
Tiene esas dos formas ionizadas. Entre el 2 y el 3 el valor menor es el 2. Este ion se va a llamar ion ferroso. ¿Por qué? Porque el 2 es el valor más chico que tiene. Y el valor mayor que dispone va a denominar ion férrico. ¿Ya? Más 2 y más 3. Entonces, para el hierro, el menor y el mayor, respectivo que le corresponden, y para el cobre, sus valores, menor y mayor. Entonces, no está relacionada la terminación con el valor del número, sino que con cuál es menor y cuál es mayor. Con esto quiero decir que la terminación oso e ico no te indica directamente cuál era el estado de oxidación. Necesitas, si no te lo sabes, consultarlo en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Cuál era el estado de oxidación que corresponde? Aquí es obvio porque está escrito. ¿Ya? Yo le puse más 2 y más 3, pero a veces no es tan obvio. ¿Okay? Para estas reacciones que están aquí, las voy a dejar ahí porque las vamos a volver a escribir más adelante. Sea para el cobre o para el hierro o para otro elemento químico, tenemos entonces la forma que representa el equilibrio protones y electrones. Y las formas que no tienen ese equilibrio porque han perdido o ganado electrones. Los iones y el átomo neutro. En esta temática, cuando se habla de un elemento químico que es un metal, según la tabla periódica, se puede escribir esta situación así. Es un 0, pero me quedó mal. Ya. Ah, por ahí se va. Entiéndase que es un 0, no la mitad de una arroba. Yo igual. Sí, igualito. Ya. Entonces, si lo ven escrito así, es exactamente el mismo concepto. Significa que es un átomo que tiene equilibrio de cargas, pero le suelen llamar a ese cerito, le van a decir aquí este es el hierro metálico. Y el otro sería el cobre metálico. Ahora, ¿por qué? Bueno, uno podría pensar que es redundante porque el sistema periódico ya dice que un elemento químico es metal o está clasificado como metal. Pero se refiere a esto. Si yo tengo el metal en estado sólido, como por ejemplo en un alambre, y tengo esos átomos, hierro o cobre, tengo esta especie. Esos son los átomos que están ahí. Si fuese cobre, un alambre de cobre, esos son los átomos que están formando parte de ese alambre de cobre. El alambre de cobre va a tener en esa circunstancia un color, ¿cierto? Es de color anaranjado, intenso. Lo que nos dice que ese átomo está o se encuentra como cobre metálico. Pero en las otras formas ionizadas, tanto del cobre como del hierro como de los otros elementos químicos, no son así. Por ejemplo, si fuera ese ion, ¿dónde lo saco? ¿Cómo lo agrego al electrolito si es que lo necesito ahí? Disuelvo en agua, por ejemplo, ese compuesto químico. Ese compuesto químico es una sal de hierro, se llama cloruro férrico. Como el cloruro sódico o de sodio, bueno, este es de hierro. Y es una sal.
¿Por qué se elige una sal? Las sales se disuelven en el agua. La sal de la cocina se disuelve en el agua, estas también. Es la característica de las sales. Esa característica se llama globalmente, o se le dice a estos compuestos, que son las sales, principalmente, ¿cierto? Compuestos iónicos. Las sales serían los cloruros de bromuro, yoduro, sulfuro, todo lo que termine en uro. Así como los sulfatos, los nitratos, los fosfatos, todo lo que termine en nato también son sales. Así que todas esas sales son compuestos iónicos. Y los compuestos iónicos tienen una característica. Cuando se disuelven en el agua, forman iones. Se descomponen en sus iones. Es así que cuando el cloruro férrico yo lo mezclo con agua, ya no tengo esta estructura entera, completa en el agua, sino que lo que tengo en el agua es un montón de iones férricos y un montón de iones cloruro dispersos en el agua. ¿Ya? Entonces, la unidad estructural de ese compuesto iónico no va a existir cuando yo la mezclo con agua. En el momento que la mezclo con agua, el compuesto iónico le da honor a su nombre y se descompone en iones. ¿Cuáles los que lo conforman? En este caso el hierro y el cloro. ¿Ya de dónde saqué ese 3? Ese 3 que estoy subrayando iba aquí. Y ese 1 está escrito ahí. Pero, como no se nota el 1 en los compuestos químicos, y ese 1 iba acá. Entonces, como que hay que desarmar el compuesto. Si yo le agrego cloruro férrico como compuesto iónico al agua, lo disuelvo. Ahí yo tengo un electrolito, por ejemplo, que tiene iones férricos disueltos. Y como es una sal, tiene la misma forma, ¿no? No siempre tiene el mismo color y tiene otras propiedades. Pero pensemos en la sal de mesa. Es un sólido, ¿cierto? Un sólido. Las sales son sólidas y tienen un color. Depende de la sal, qué color sea. La sal de cloruro de sodio es blanquita. El cloruro férrico es más amarillento. El cobre, el sulfato de cobre es azulino turquesa. ¿Ya? Entonces, y si estoy hablando de sulfato de cobre, digo que es azul. ¿Dónde está el cobre naranja? Cobre metálico tiene ese color naranjo del metal. Pero el cobre que está aquí, que es, al disolverse en agua queda así, es este el ion. Esta disolución va a ser azul intenso. Por lo tanto, a eso se refiere ese vasito. Dice que yo el electrodo es el metal. El metal es el cobre. El metal así, en el estado metálico. Y en el vasito tengo un electrolito que tiene iones del mismo metal. Entonces, cuando habla iones del mismo metal, está hablando de iones del cobre. El electrodo es de este elemento químico en estado metálico y el electrolito tiene el mismo elemento químico, pero con otro estado de oxidación. Por lo tanto, es un ion. Y cuando el cobre está como ion, ya no es metal, como nosotros apreciamos un metal. Por eso es la diferencia entre ser un elemento químico metal de la tabla periódica y estar en estado metálico. Porque el cobre siempre va a ser un metal a la tabla periódica,
Pero si está cobre 0, yo veo que es un metal naranja. Si está cobre más 1, cobre más 2, no veo que es un metal naranja, sino que lo voy a ver en disolución acuosa de un color celeste o calipso o verde turquesa, dependiendo de cuál sea la sal. Pero ¿deja de estar el cobre presente ahí? No, hay cobre, más 1 o más 2 dependiendo. ¿El cobre deja de ser un metal según la tabla periódica? No. Solo que ahí está el átomo de ese metal, pero ionizado, más 1 o más 2. Por lo tanto, ya no se encuentra en estado de metal o estado metálico. ¿Ya? Entonces, cuando el cobre pierde electrones, 1 o 2, pierde esa forma metalizada que nosotros le apreciamos en un alambre de cobre. ¿Quiere decir que los átomos desaparecieron? No, pues si nosotros sabemos que eso no existe. Si los átomos no están aquí porque de alguna parte se fueron dentro del sistema que estamos observando. Y en este caso, están en la disolución de esa coloración especial que nombramos. Entonces, ojo que perder o ganar electrones hace que los átomos transformen su apariencia ante nuestros ojos en estos casos. Entonces, ese vasito seguramente tiene, por ejemplo, el electrodo, ahí, una latita o un alambre del metal en estado metálico. Y aquí hay iones del metal. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, no es que vamos a ver que el líquido del vasito tenga pedacitos de alambre de cobre. No es eso, ¿ya? Sino que los iones del metal provienen de haberlo obtenido de alguna sal, cualquiera. Yo puse, por ejemplo, sulfato de cobre, que lo hemos nombrado varias veces en este ramo, ¿ya? Es un cristal, etc. Bueno, entonces, ¿han visto cuando la batería del auto se sulfata? Se le pone como una sal arribita, que no sé cómo se llaman esas cositas. Se pone una sal, ¿cierto? Que para los descuidados que no tenemos mantener el auto, se acumula la salsita ahí, después ya hay que limpiársela, ¿cierto? Con no sé qué, agua deionizada, etcétera, etcétera. Ya, pues. ¿Pero de dónde sale esa sal? Aquí está la explicación. Dice que se sulfata. Por supuesto que sí, porque la reacción química volvió a formar la sal del electrolito que estaba dentro. Y esa es la que se empieza a depositar ahí y tiene forma de sal. ¿Ven? De eso se trata. ¿Por qué cuando, bueno, no ahora, porque tenemos más acceso a comprar cosas, pero antes no era tan así, pues. Quienes tenían auto a lo mejor no siempre tenían disponibilidad para comprarse o que te trajeran al tiro una batería. Cuando la batería empezaba a portarse ahí mal, ¿qué le echaban? Agüita. Abrían las tapitas y le echaban más agua, ¿cierto? Bueno, ahí estás diluyendo el electrolito. Estás diluyendo el electrolito. Ya, sí funciona, ya. ¿Por qué? Porque si se te empieza a secar el electrolito, ¿qué parte del electrodo de cobre en este caso? En el auto es de plomo. ¿Qué porcentaje del electrodo de plomo que ha sumergido? Un cachito. Y no me da, pues. Necesito que esté sumergido una cantidad en específico. Y por eso se le echa agüita. Pero claro que si le echamos agua, vamos a tener pura agua sin ningún ion de lo que necesito, así que la batería igual muere. Ya no me sirve. Y también hay un efecto de la temperatura en el comportamiento del electrolito, ¿cierto? Sabemos que cuando la temperatura sube, la movilidad de iones en un electrolito se potencia, es más fácil. Así que cuando hace mucho, mucho frío, las pilas las pilas alcalinas les pasa lo mismo. Las pilas que están muy, muy frías, a veces la gente las saca, las frota así, las pone así como al solcito. Bueno, eso están haciendo, pues. Están tratando de elevar la temperatura del electrolito para que la reacción suceda más fácil. ¿Ya? Ok. Así con las semiceldas.
Bueno, esa semicelda entonces, cuando decía disolución, este es el electrolito, ¿cierto? Electrolito. Disolución de iones del metal. ¿Qué metal? Este mismo tiene que ser, ¿ya? En el caso que estamos explicando. Voy a volver al PowerPoint. Bien, entonces, esa sería una semicelda. Hay dos de estos elementos en una celda. ¿Qué tipo de celda existen? La celda tiene dos semiceldas, ¿cierto? Y el circuito está cerrado, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero antes de entrar en ese tema, ¿qué tipo de celdas existen? Hay una celda que se denomina, un tipo de celda que se denomina voltaica. También le llaman galvánica. En esta celda es en donde ocurre la reacción espontánea y se genera la energía eléctrica. ¿Ya? Celda voltaica, o galvánica. Por lo tanto, va a existir esa reacción química que es capaz de producir energía eléctrica porque van a circular electrones. ¿Y por qué circulan los electrones? Porque entre los dos electrodos hay una diferencia de potencial. ¿Ya? Y cuando en la naturaleza de todas las cosas, cuando hay una diferencia de un delta, surge un intercambio. Piensen en el intercambio de energía en forma de calor. ¿Cierto? Tiene que haber un delta de temperatura. Siempre los deltas motivan la transferencia en todo tipo de cosas. Aquí también. ¿Ya? O sea, habiendo una diferencia de potencial, hay una transferencia de electrones, circulación de electrones, y eso genera una corriente eléctrica. Eso va a suceder en una celda voltaica o galvánica. En el otro lado de la moneda existen unas celdas que se denominan electrolíticas. ¿Ya? Ahí la reacción no va a ser espontánea, sino que yo necesito forzar la reacción química que suceda entregando la energía eléctrica externa. ¿Ya? Como les comentaba, seguramente el proceso se diseñó como para que eso sucediera así. No, esto no va a ser una sorpresa. ¿Ya? Los cálculos se realizan y son súper simples, chiquillos, muy simples. Y se pueden calcular muchas cosas, no solamente el voltaje asociado, sino que otras cosillas. Pero bueno, nosotros vemos hasta la parte eléctrica nomás, más que los depósitos y otras cosas. Se pueden hacer todos los cálculos y predecir de muy buena manera qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de celdas. La que tiene una reacción espontánea se llama voltaica galvánica, esa genera energía eléctrica. Y la otra se llama electrolítica. Pero no nos vayamos a confundir con esto. Quería dejarlo claro. Estamos viendo esta parte de la materia. Que decíamos que hay una relación entre cierto grupo de reacciones químicas y la energía. Bueno, nosotros vimos las combustiones que también están relacionadas con la energía, pero con la energía térmica, ¿cierto? Esta es energía eléctrica. Las celdas electroquímicas son de dos tipos. Celda galvánica o celda electrolítica, ¿cierto? Esta genera energía eléctrica y esta consume energía eléctrica. En ambas se da para el caso del cobre, ¿cierto? Depende. Sí, depende. Sí, porque la segunda se ocupa una placa de zinc y la primera hierro como para electrodepositarlo. Es que no.
Vamos a tocar ese tema, sí. Buen punto el tuyo. Casi, vamos para allá, ¿ya? Vamos para allá, porque lo que pasa es que en la electrólisis de cobre hay varios tipos de celdas. Una es la celda que hace el cátodo final, pero hay otras celdas que hacen las hojas madre. Ahí sí. Sí. Ahí sí, pero ahí también se hace electrólisis. Y hay otro proceso que hace, este es electroobtención y el otro se llama electrowinning, y son minerales de cobre sulfurado y oxidado, son diferentes también. Entonces hay sutiles diferencias, pero el concepto sigue siendo en general y en global el mismo, ¿ya? Bueno, entonces no se vayan a confundir con esta palabrita, electrolítica, con electroquímica, ¿ya? Ambas son celdas, pero la electrolítica es la que consume energía. A veces que la palabra se parece un poquito y de repente se pueden confundir, ¿ya? Pero es terminología. Bueno, las celdas ahí hay una celda. Y nos vamos a detener aquí un rato para explicar cómo es esa celda. Todos los elementos que tiene y cómo es que funciona. ¿Ya? Porque necesitamos entender el sistema completo. Hasta el momento hemos explicado un solo vasito de eso. Pero ya dijimos que la celda necesita 2 semiceldas, más otros elementos que vamos a revisar ahora. Entonces, en esta figurita tenemos las 2 semiceldas, que son los 2 vasos precipitados. Uno que se encuentra donde, espérenme, ya, el de la izquierda de la pantalla dice zinc. ZN es el símbolo del elemento químico zinc. Y en el otro lado se encuentra una celda donde dice cobre, ¿ya? Entonces, esta celda sería zinc-cobre. De zinc-cobre. Bien. Voy a partir entonces analizando o explicando el vasito donde está el zinc. ¿Ya? El vasito donde está el zinc. El zinc también es un elemento metálico. Entonces, ¿sí? Y aquí tenemos 2 semiceldas, tenemos la polaridad. ¿Y cómo nosotros sabemos de dónde sacar la polaridad? ¿Quién es positivo y quién es negativo? ¿Dices tú? Exacto. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, obtener electricidad de eso, ¿cómo saber de dónde tener los positivos y el negativo? Ya, mira, vamos a pasar que hay 2 fenómenos que aquí me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Pero igual lo voy a explicar todo de nuevo. Hay 2 reacciones opuestas que van a suceder aquí. Una se llama oxidación y otra se llama reducción. Uno de estos elementos químicos va a perder electrones y el otro va a ganar esos electrones. El que en el ladito, en el vasito, en donde se pierden los electrones, se llama ánodo. Y donde se reciben los electrones se llaman cátodos. Negativo, positivo. ¿Cachai? Entonces, claro, si tú empiezas a calzar aquí con los electrones, ahí se saca la polaridad, como dices tú. ¿Ya? ¿Y si yo agrego otra media celda para obtener más voltaje? Tendrías que replicar eso porque, bueno, aquí no está indicado, pero nosotros podríamos calcular el voltaje de esta celda que está dibujada. ¿Ya? Y va a ser un valor chiquito, que seguramente, por ejemplo, la de plomo del auto, necesito tener esa para poder lograr los 12 volts de la batería del auto. Con 6 la hago porque cada una me otorga 2 nomás. Entonces, se puede hacer el cálculo para saber cuánto es y entonces tú sabes lo que necesitas y la vas replicando. ¿Ya? Ahora, bueno, la pareja que elijamos aquí tiene que ver con precisamente cuánto es el voltaje que yo necesito. Y ahí se van cuadrando. ¿Ya? Y usted dice, tenemos, ¿dónde está a todo esto? ¿Está en la pega?
Yo no, en mi casa. Ah, ya. ¿Y por qué dice tenemos? ¿Tiene un ¿Cuándo? laboratorio? ¿Cómo? ¿Tiene un laboratorio ahí? No, era un supuesto. Sí, tenemos. Ya, tenemos, que a veces me hablan y están en Pensando. la fila. Y hay mucho proceso de... se me olvidó comentarle que el molibdeno también se somete a electrólisis en Chile. El molibdeno. Y es un ingrediente, un componente importante el molibdeno para hacer las aleaciones del acero. El molibdeno. ¿Ya? Se transa y su valor de mercado es bien importante. También se somete a electrólisis para producirlo. Así que, bueno, el molibdeno eso es un producto de la refinación del cobre para nosotros. Ok. La plata electrolítica también se obtiene así. Bueno, entonces voy a explicar más o menos en qué consiste este sistema y voy a partir por el vasito donde dice zinc. Los circulitos que están sin rellenar serían átomos de zinc metálico. ¿Ya? Átomos de zinc metálico. Están representados, obviamente, ¿cierto? Los átomos no tienen ese porte. Así que todos esos circulitos sin rellenar serían ZN con un cerito arriba. O zinc metálico. Seguramente esa es una latita de zinc. ¿Cierto? Una latita de zinc. Vemos que está parcialmente sumergida en un líquido. ¿Ya? La latita de zinc, ¿de qué está hecho? De átomos de zinc. En el líquido, que sería el electrolito de esa semicelda, hay zinc más 2. Ese se denomina para nosotros ion zinc, ¿cierto? Es un ion. Así que el electrolito efectivamente tiene iones del metal. En este caso, zinc más 2. Me voy a analizar el vasito del cobre. Aquí el electrodo, la latita de cobre, está representada como si los átomos fueran ese círculo negrito. ¿Ya? Entonces, ahí está esa latita de cobre que tiene átomos de cobre neutros, o sea, Cu con un cerito arriba, cobre metálico. Y la disolución del electrolito tiene iones Cu más 2, que nosotros ya sabemos que se llaman iones cúpricos. ¿Sí? Ok. También está parcialmente sumergido en el electrolito. ¿Qué otros elementos tiene esta celda? Bueno, tiene ahí indicado salt bridge abajo, ¿cierto? Que es el puente salino. Necesitamos una conexión entre los dos electrolitos para que suceda la movilidad de los iones. ¿Ya? Movilidad de iones. Acuérdense que el electrolito es para que los iones se movilicen. Nosotros también necesitamos iones en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y cuando estamos deshidratados, tenemos que volver a rehidratarnos con agua. Y si ha sido un deporte de alta competición, es agua con iones, ¿cierto? Esas cuestiones que se llaman de Gatorade y no sé qué. El suero también es agua con iones, que se suministra a las personas que están en un estado de deshidratación. Así que el electrolito cumple en toda esta naturaleza y en todo orden de cosas, cumple ese objetivo, movilidad de los iones. Ok, entonces, hacia arriba aparece como un portal así oscurito, ¿cierto? No estoy mirando la flecha, estoy mirando la línea continua que es más gruesa, el trazo más grueso. Ese elemento sería, por ejemplo, un alambre. ¿De qué material? Bueno, no importa, lo único que me interesa es que sea un material conductor. Así que cualquier alambre me va a servir, ¿cierto? Bueno, ojalá, por ejemplo, sea un alambre de cobre forrado. Yo lo pongo en contacto con el electrodo de zinc. Si de alguna manera están en contacto, y de verdad que cuando lo hacemos en el laboratorio, nos perdimos esta oportunidad de hacerlo en el laboratorio. Coloco el alambre, lo coloco con la latita o el alambre de zinc
y se le pone como un perrito de ropa, así, unas pinzas nosotros le llamamos en el laboratorio. Y ahí lo sujetas. La cosa es que tienen que estar en contacto, ¿ya? Así que si esta cuestioncita está forrada, yo tengo que pelarle ahí un poquito el plástico al cable y dejar en evidencia los filamentos de cobre que tiene por dentro para que se pongan en contacto con el de zinc. Lo doblamos ahí y aparece en el medio un medidor de voltaje voltímetro. ¿Ya? Bueno, ese elemento puede estar como puede no estar. Aquí está porque seguramente, como es con objetivos de instrucción, ahí debiese medirse el voltaje de esta celda. ¿Ya? Pero podría no estar. Si no está, simplemente a lo mejor no voy a poder medir, pero el fenómeno va a suceder igual. Eso sí, le ponga o no le ponga un medidor. Continúo hacia la derecha y vemos que el alambre ahora desciende y se pone en contacto, yo lo tengo que poner en contacto con el electrodo de cobre, de la misma manera que hicimos en el otro. Tiene que existir el contacto de esos dos materiales. Bueno, montamos todo este experimento en el laboratorio, ahí con la profe Toli. Y ahora empieza la reacción. Entonces, ¿cómo empieza este sistema? Lo que primero que va a suceder es que algunos átomos zinc 0, o sea, el electrodo de zinc, va a suceder lo siguiente. Un átomo va a desprenderse del electrodo y se va a incorporar a la disolución. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Ya. La latita, el electrodo. Aquí, zinc 0. Lo voy a agrandar un poquito. La única manera de que el zinc se incorpore a la disolución del vasito es que se transforme a zinc más 2. Porque piensen que en esta zona de acá, ¿hay átomos de zinc 0? Sí. ¿Están incorporados a la disolución? No, porque son metálicos. ¿Cierto? Y así va a permanecer. Estos son los iones que se disuelven en el agua. Por lo tanto, para que un átomo, ¿verdad que los átomos de zinc estaban dibujados sin relleno? Para que un átomo de zinc salga de aquí, pero acá abajo, perdón. Voy a desplazarme para abajo. Un átomo va a salir de aquí y se va a quedar en la disolución. La única forma de que eso suceda es que el zinc metálico se transforme en el zinc como ion, liberando o perdiendo sus dos electrones. ¿Ya? Los libera. Solamente si libera dos electrones puede transformarse a zinc más 2. No tiene otra opción. Entonces, ese pequeño átomo hace esta transformación. Cuando lo hace, entonces queda, ese átomo ya no va a estar en el electrodo, no va a ser parte del metal, sino que ahora enriquece la disolución. Y estos dos electrones van a subir por aquí. Ya, no es por aquí porque este no es el camino, suben por el alambre, ¿ya? Suben los electrones por el alambre. En esta dirección, pasan por el medidor, bien. Y llegan al electrodo de cobre. Llegan al electrodo de cobre. ¿Y qué va a pasar en este vasito? Llegan dos electrones. Vasito de cobre, lo voy a dibujar.
en el vasito del cobre, aquí cobre 0 y aquí hay iones cobre más 2. Llegan los 2 electrones provenientes del vasito del zinc, ¿cierto? Viajaron por el cable y llegaron al electrodo de cobre y finalmente se incorporan a esta semicelda. Ya. Esos 2 electrones van a ser recibidos por el cobre ionizado. O sea, los iones cobre, el cobre que está en el vasito, en la disolución, recibe los 2 electrones y cuando hace eso, se transforma en un átomo de cobre metálico. Por lo tanto, ese estaba relleno, ¿cierto? Este átomo de cobre más 2, ahora queda ahí, porque se transformó a metal. Y cuando está en metal ya no puede estar en la disolución. Se adhiere a la superficie del electrodo de cobre. Este ciclo se va a seguir repitiendo una y otra vez. Un átomo. Cada vez que un solo átomo haga eso, va a liberar 2 electrones que van a hacer todo el recorrido y llegando donde el cobre. Y así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar después? Con el tiempo, a medida que esta reacción sigue sucediendo, resulta que se me empiezan a acabar los átomos de zinc disponibles para hacer la primera reacción que escribimos, ¿cierto? Cada vez tengo menos átomos de zinc en el electrodo de zinc. ¿Por qué? Porque salen del electrodo y se quedan en la disolución. Y perdieron los 2 electrones. Entonces, progresivamente, lo que yo voy a ver, y lo que se simboliza en esa figura, es que el electrodo de zinc se va a ir consumiendo, se va a ir desgastando. Es tanto que al final del proceso, la reacción se va a detener cuando, si yo no hago nada para detenerla, por ejemplo, a lo mejor podría cortar el alambre. Pero si no hago nada, lo que va a suceder es que me voy a quedar del electrodo con un puro cachito, así, el que está ahí sujeto arriba. El que no está sumergido en el electrolito es todo lo que me va a quedar. ¿Como un sacrificio? Sí, sí. Oye, mira, tampoco se me olvidó comentarles eso. Claro que sí. Se va a degradar este material, en ese caso, pasa a formar parte de la disolución. ¿Se perdieron los átomos de zinc? No. Solo que cambiaron de forma de metal a una forma ionizada. Y la forma ionizada debe estar en una disolución como esta. Así que la disolución de zinc ahora al final tiene más iones de zinc que el principio, ¿cierto? Se fue enriqueciendo de los iones de zinc que sacó o que salieron del electrodo. Pero necesitaba de la transformación, o sea, de la pérdida de esos 2 electrones. En el otro vasito, progresivamente los iones que estaban en el vaso se van a ir depositando en el electrodo porque reciben 2 electrones para arriba. Otros 2 electrones me transformo en metálico, me voy al electrodo. Así que al final de este proceso, el electrodo de cobre ha aumentado su espesor, su masa. Tiene más átomos de cobre que al principio. Y la disolución de cobre ahora está empobrecida de átomos de cobre. Así que es posible que yo también observe que si la disolución original era de un color azul intenso al principio, ahora es muy, muy pálida. Porque eso evidencia que la mayor parte de los átomos que yo tenía al principio ya no los tengo ahí. Han migrado hacia el electrodo. Eso se llama
electrodepósito, electrodepositación o electrodepósito. ¿Ya? Es así como los átomos se van depositando en una superficie, en este caso en el cátodo. ¿Ya? En el proceso del cobre pasa lo mismo. En el cátodo de cobre se engruesa, se enriquece así. Y tú puedes ser tan selectivo, como comentaba, de que puedes solamente decirle con un voltaje apropiado solo a los átomos de cobre que hagan este proceso y que otros átomos no les alcance el voltaje para hacerlo, estén fuera del rango de trabajo, por ejemplo. Ahora bien, lograr un depósito homogéneo, parejo, brillante, liso, es otra historia. Así como está dibujado ahí, realmente es como a uno le resulta. Así todo feo, lleno de cototo, en una parte sí, en otra parte no. No necesariamente el depósito es como el cátodo de cobre que nosotros vemos, que se vende, que va en los camiones cinchados, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque ese proceso se ha desarrollado a tal punto que se le agregan aditivos para lograr un aspecto incluso estéticamente bonito del cátodo de cobre. Que no tenga erosiones, que no tenga burbujas, que no tenga zonas más gruesas que otras, sino que sea muy parejito. Se le agrega, por ejemplo, un compuesto químico que se llama bitone y se le agrega sal también. El electrolito de ahí es ácido sulfúrico con sulfato de cobre. Así que se le agregan varios reactivos químicos con el objetivo de mejorar la calidad del depósito, incluso visual. Que sea un depósito que, por ejemplo, si yo le entierro la uña, no quede marcada. Que al levantar, obviamente, no quede poroso y al levantar el cátodo, el depósito siga pegadito ahí. ¿Qué cosas pueden pasar cuando esta celda se va repitiendo? ¿Se han visto una celda electrolítica de cobre, así como las de Codelco? Vemos que es como una piscina, ¿cierto? Y que tiene unos tubos donde se cuelgan las orejas, ¿cierto? Así se llama, orejas. De los ánodos y los cátodos. Y así se van poniendo. Ánodo, cátodo, así. Sucesivamente, a lo largo de esta piscina. La piscina tiene ácido sulfúrico, sulfato de cobre, tiurea, abitones y otras cositas más como insumos químicos. Se mantiene a una temperatura de 67 grados Celsius aproximadamente para que sea más fácil la movilidad de los iones. El electrolito de ahí no está frío. Y hay un señor que hace un procedimiento. Camina por arriba de las celdas. Tú puedes caminar por arriba de las celdas. Obviamente con zapatos de seguridad y correctamente vestido y con otro elemento de protección personal. Y se encarga y va con una cosita ahí, va viendo dónde hay un cortocircuito. Porque cuando no quedan derechos, ¿cierto? Quedan así o un poquito más, no tan exactamente derechos. Si hay una zona que se ha acercado más, por ejemplo, en el fondo de la cuba, bueno, ahí va a ser más fácil la transferencia de un lado al otro. Y ese depósito se empieza a engrosar, y si se tocan, hay un cortocircuito. Entonces ahí no hay circulación de electrones. Y él es capaz, porque va con este instrumento y va midiendo. Así que hacen, levantan el cátodo y le empiezan a golpetear hasta que le sacan son unos crecimientos como las estalactitas que se van generando. De manera de hacer que este sistema funcione bien, porque si tengo de la celda, tengo un 10% que tiene cortocircuito, ya lo tengo que reprocesar, pues no me sirve. Entonces, todas esas son pérdidas del proceso. Pues cualquier reproceso significa que algo me salió mal, ¿ya? Y volver a reprocesar y volver a fabricar el ánodo. Entonces, no me sirve así el proceso. Así que tiene muchos controles de calidad el poder obtener este depósito, tal como está aquí. También, ¿saben qué? Los espejos también se fabrican así, con electrodepósitos. Ya, sí se hacen
se hacen los espejos. Hay un depósito de cierto... Uy, me estoy tratando de acordar de qué era. Yo hice espejos en el colegio, en la universidad. También no se veía nada, eso sí, porque también hay que tener como harta pericia para que te queden bonitos, ¿ya? Porque si no quedan así como plomas, así como los espejos de las cabras chicas de los juegos. Para ver, esos traen como un autoadhesivo, porque por seguridad. No son ni de vidrio, por lo mismo. Pero los espejos también se fabrican así. Así que, bueno, este sistema explica en el fondo cómo funcionan estos sistemas en distintos contextos. ¿Cuáles son los distintos contextos? Distintos electrolitos, distintos materiales de los electrodos. Y los distintos materiales de los electrodos, distintos electrolitos, van replicándose entonces en fenómenos electroquímicos distintos con un voltaje característico del sistema, ¿ya? Aquí la celda va a tener un voltaje característico, que todavía no vamos a calcular, ¿ya? Me interesa ahora que reconozcan el fenómeno, ¿ya? La transferencia de electrones aquí es lo que sustenta estos procesos. Bien. Estas reacciones nosotros ya las habíamos escrito en la pizarra, ¿cierto? Se llaman semirreacciones. Ahora las presentamos formalmente. Semirreacciones. ¿Por qué se llaman semirreacciones? Porque son las reacciones químicas que suceden en las semiceldas, ¿ya? Semirreacciones. Entonces tenemos dos. Una es la semirreacción del zinc y la otra es la semirreacción del cobre, ¿cierto? Que sucedieron en los vasitos. En cada vasito pasó una reacción y en el otro vasito la segunda reacción. Aquí sí pasa a ser relevante el paréntesis con la S y el paréntesis que dice acuoso. ¿Se acuerdan que lo vimos en las reacciones químicas? Lo comentamos. Dijimos en ese momento, la información porque eso indica estado sólido, por ejemplo, o en disolución acuosa. Pero para avanzar ecuaciones normales, eso era una información que no nos hacía ningún cambio, ningún aporte. Aquí sí. Porque el zinc, efectivamente, cuando dice zinc, si no tiene estado de oxidación, el zinc metálico y está en estado sólido. Es el electrodo. Ese es el electrodo. ¿Qué le pasó en esa semicelda? Pasó a formar parte del electrolito. Para eso, perdió 2 electrones. Por eso dice que se transforma en zinc más 2 acuoso. Pasó a formar parte del electrolito. Más los 2 electrones que perdió. Si miramos esta reacción química, me voy a ir a la pizarra. En esta reacción química, la del zinc, ¿cierto? La que está acá. Ahí. Existe un balance de átomos, igual que en las reacciones anteriores. Nosotros tenemos, hay un átomo de zinc, sí. Aquí hay un átomo de zinc y aquí está, también hay un átomo de zinc. Entonces el zinc está balanceado. Pero además se debe chequear el balance de las cargas. Estas reacciones químicas también deben tener balance de cargas. ¿Cómo se hace eso? Voy a mirar en los reactivos de esta reacción química. Los reactivos de esta reacción química, hay uno solo, el zinc. ¿Cuál es la carga de este zinc? Esa. 0. No hay carga en el lado de los reactivos, ¿ya? En el lado de los productos de esa semirreacción, ¿cuál sería la carga asociada? Bueno, el zinc tiene una carga más 2. Y estos 2 electrones son 2 cargas negativas. Así que más 2 y menos 2 también dan 0. Así que la carga neta, así se llama, carga neta 0. Y acá, 0. Esa condición se debe dar igual número de átomos
e igual valor de carga neta. No siempre va a ser 0. Ojo, aquí resulta ser 0. ¿Ya? Esos valores tienen que coincidir, deben ser iguales. Entonces, ahora nos va a cuadrar con mayor razón que los dos electrones se deben escribir al lado derecho de esta reacción química, ¿cierto? No es que el zinc gane 2 electrones y se transforme. El zinc se transforma perdiendo 2 electrones. Si no lo coloco al lado derecho, donde está el zinc más 2, no voy a poder decir que hay un balance de carga, que está equilibrada la carga, ¿ya? Miremos la reacción del cobre, la semirreacción del cobre. Lo mismo. La carga neta en el lado de los reactivos es más 2, con menos 2, 0. Y acá, 0. Átomos de cobre, aquí hay un 1. Un átomo de cobre y aquí un átomo de cobre. También existe ahí balance de átomos y balance de cargas. En ambas semirreacciones eso debe suceder, ¿ya? Si se fijan, la otra cosa que nos debe suceder es que ya nos dimos cuenta de que estas dos reacciones se necesitan una a la otra. Porque si pensamos, ¿cómo va a obtener el cobre 2 electrones? Alguien tiene que perder esos 2 electrones. ¿Quién en este caso? El zinc. Si el zinc no pierde 2 electrones, el cobre no tiene de dónde sacar 2 electrones por arte de magia. Y no va a suceder este proceso. Entonces, para que el cobre capte 2 electrones, el zinc tiene que perder 2 electrones. Entonces, esos son los que migraron de un lado, de un vasito hacia el otro, ¿cierto? Los mismos 2 electrones migraron de un vasito hacia el otro, por lo tanto, estas dos reacciones se necesitan, se complementan una con la otra. Bien, las semirreacciones se van a denominar oxidación y reducción. La oxidación es la pérdida de electrones y ocurre en el ánodo. Y la reducción es la ganancia de electrones y ocurre en el cátodo. En esta celda que vimos, el cátodo era de cobre y el ánodo de zinc. Entonces, voy a explicar eso bien, para que quede súper claro. Ok. Entonces, aquí al zinc le pasó esto. Perdió 2 electrones, ¿cierto? El electrodo se empezó a consumir, se enriqueció la disolución de iones zinc. Miremos el estado de oxidación. El estado de oxidación era este valor, ¿se acuerdan? Este número, que está aquí. Aquí es un 0. El estado de oxidación del zinc pasó de ser 0 y ahora es más 2. Entonces el estado de oxidación aumentó, ¿cierto? Subió, era 0 y ahora subió a 2, aumentó. Cuando el estado de oxidación del átomo aumenta, se dice que ese átomo se oxidó. Y esta es una semirreacción que representa la oxidación.
Así que todo lo que se oxide, cualquier materia que se oxide le está pasando algo así. Está sufriendo una pérdida de electrones. Ya es por eso que muchas veces apreciamos, no siempre, pero muchas veces apreciamos que la oxidación de un material hace que el material se empiece como a degradar. ¿Cierto? Se transforma en otra cosa. ¿Se fueron los átomos de ahí? No. Se están transformando a otra forma de ese mismo átomo, que es una especie o una forma con carga, a diferencia de lo que yo tenía al principio, por ejemplo. Entonces, la oxidación como fenómeno es la pérdida de electrones. Ya, la pérdida de electrones. Bueno, nos damos cuenta que un fenómeno que se da a una escala tan pequeña como es que un átomo pierda electrones puede generar o causarnos tremendos problemas si hablamos de materiales, ¿cierto? Porque si algo se oxida, puede perder, por ejemplo, sus propiedades mecánicas, aparte de la estética y otras cosas. Puede perder sus propiedades mecánicas, sí. Y esa pérdida de propiedades mecánicas de un material simplemente sucedió porque empezaron a salir los electrones. Así de simple. Ya. Entonces, esta reacción, semireacción de oxidación, lo voy a poner aquí, ojo, semireacción de oxidación se va a dar en el ánodo. El cobre hace el fenómeno inverso. Él recibe y capta los dos electrones y se transforma a cobre metálico. Su estado de oxidación era +2 y ahora al final es 0. Aquí hay una disminución del estado de oxidación. No aumentó, se redujo. Redujo su estado de oxidación. Y esta semireacción se va a llamar entonces reducción. Y se trata de una ganancia de electrones. Y sucede en el cátodo. ¿Ya? Entonces, como una se va a denominar oxidación y la otra se llama reducción, es que estos fenómenos le llaman reacciones, así miren, de reducción, oxidación. Es como el nombre que se les da, redox. Haciendo hincapié en que no podría suceder una sin que se realice la otra. Semireacción. Dependen entre sí por el hecho de que los electrones no los vamos a encontrar solitos vagabundeando, sino que si son electrones están formando parte de un átomo que bajo ciertas circunstancias lo podría llegar a perder o no. Ya. Entonces, este análisis, si lo piensan en lo cotidiano, a lo mejor no ahora, pero es bastante lógico, ¿cierto? Ahora que entendemos cómo funciona una celda. Aquí se produce la circulación de los electrones. ¿Siempre son 2 electrones? No, no siempre son 2 electrones. A veces son otros valores, pero una cosa tiene que suceder. Este par de semireacciones tiene que tener igualado el número de electrones. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver ahora.
Y voy a cambiar de pizarra al PowerPoint. ¿Ya? Entonces, aquí está este resumen de lo que escribí en la pizarrita. La oxidación en el ánodo. ¿Ya? Y la reducción en el cátodo. ¿Qué es oxidar? Mi estado de oxidación aumentó. Y reducción significa que mi estado de oxidación se redujo, disminuyó. Estamos viendo la reacción global del proceso. Reacción global del proceso. Fíjense que los electrones ya no están. ¿Ya? Entonces, voy a trabajar en la pizarra porque se desprende de lo que ya analizamos. ¿De dónde sacamos? ¿Cómo sacamos esta reacción global? Bueno, tenemos dos semirreacciones. La oxidación y la reducción. La oxidación aquí era el zinc. Zinc más 2 electrones. Esa era la oxidación. Y la reducción era que el cobre toma los 2 electrones y se transforma en cobre metálico. La reacción global contempla el proceso completo. Y el proceso completo está formado de 2 semiceldas, ¿cierto? 2 semiceldas. La del vasito del zinc y la del vasito del cobre. Oh, Raúl, no sé. Lo voy a averiguar. Entonces, espérenme. ¿Cómo armo la reacción global? Miren, voy a sumar las 2 semirreacciones como si fueran ecuaciones químicas. Ecuaciones matemáticas, perdón. Entonces, en donde está la flecha es como si tuviese el signo igual. Bien. Entonces, voy a sumar todos los reactivos de la primera más los de la segunda. Flechita, todos los productos, primera y segunda. Voy a sumar los reactivos. Primer reactivo, zinc 0. ¿Hay algo más ahí? No. Voy a la segunda. Los reactivos son ahí. ¿Hay algo más? No. Flechita. Zinc más 2. 2 electrones. No hay nada más. Paso a la siguiente. Cobre 0. Bien. Me tiene que suceder lo siguiente. Ese número tiene que ser igual a ese. Si pienso esta reacción química como una ecuación matemática, si son iguales, los voy a simplificar. Y la reacción me queda así. Zinc 0, cobre más 2, zinc más 2, cobre 0. Y esto se llama, aparecía ahí como reacción global. Y en la reacción global no están los electrones escritos, pero sabemos que si es una celda es porque habían electrones de intercambio, ¿cierto? Solo que aquí son iguales, debe ser así, y se simplifican. ¿Y qué pasa si no son iguales? Esa sería una pregunta para hacerse. Si no es igual, hay que igualarlos. ¿Cómo lo podría igualar? Por ejemplo, si en una, para batear algo aquí, si en una fuese un electrón y acá 2 electrones y aquí está la flecha, bla, bla, otras cosas, ¿qué tendría que hacer? Esta semirreacción la voy a multiplicar toda por 2. 2, no sé qué, 2 electrones. Y ahora recién sumo.
¿Ya? En este caso no fue necesario porque estos valores ya eran iguales. Si no son iguales, tengo que aplicarle a alguna de ellas un factor numérico para igualar el número de electrones, ¿ya? Ojo con eso. Si no igualo el valor numérico, no voy a poder simplificar ahí en rojito. No se va a poder. Tiene que ser igual. Pero en este caso, como era en esta reacción, no era necesario. Ya eran iguales. Ojo, ¿qué otra cosa me tiene que suceder aquí? Me tiene que suceder que los electrones estén anotados, escritos en lados opuestos, ¿cierto? De la flecha. Uno en el lado de acá y el otro acá, porque si no tampoco los voy a poder simplificar. ¿Ya? Y eso si escribieron la oxidación y la reducción bien, no van a tener nunca un problema porque van a quedar en distintos lados. Son fenómenos opuestos. ¿Ya? Entonces, si lo quieren mirar así, en la oxidación, los electrones van en los productos, acá, a la derecha. Y la reducción, los electrones están en la izquierda. ¿Ya? O si se aprenden que este número crece, es porque se perdieron electrones. Otra forma de acordarse pues, sería pensar en el balance de carga de la reacción. Que si aquí es 0 y aquí hay más 2, los electrones que son negativos tienen que ir aquí. Si no, nunca me va a dar 0 para igualar el otro lado. Así que hay varias maneras de acordarse de que dónde, en qué lado van los electrones. Bueno, ya como en este sistema todo calza, si lo escribió mal se va a dar cuenta al tiro. Aquí le van a quedar 4 electrones en un solo lado y no va a poder simplificar ni una cuestión. ¿Ya? Miren, en la reacción global, ¿me quedó un balance de carga? Claro que sí. Carga acá, 0. Y acá, más 2. ¿Cuál es la carga total? O carga neta, más 2. Y acá, más 2 y 0. Carga neta, más 2. En ambos lados de la reacción la carga está igualada. ¿Ya? En ambos lados está igualada. Entonces, la reacción global describe las dos semirreacciones sin los electrones. Lo que aparece ahí se denomina notación de la celda. Notación de la celda. Si se fijan, no es una reacción química, tal como está escrita. Pero la notación representa las dos semirreacciones que sucedieron. Miren. Ay, perdón. La voy a explicar. Aquí, miren, fíjense que hay una rayita, 2 y 1. La notación de la celda se redacta así, miren. Notación de la celda, entonces. Sería, vamos a anotar primero la semirreacción que sucede en el ánodo. ¿Qué tenía yo primero? Zinc sólido. Y luego, zinc más 2 es la disolución. Eso es el cambio que sucede en el ánodo. Reacción del ánodo. Rayita, rayita, significa me voy al otro electrodo, ¿sí? A la otra semicelda. ¿Y qué pasó en la otra semicelda? Pasó que el cobre más 2 acuoso cambió y ahora va a estar
sólido. Y eso se llama notación de la celda. Si se dan cuenta, también se desprende de explicar en este lado partiendo la semireacción que sucede en el ánodo y la semireacción, se termina con la semireacción que sucede en el cátodo. Y esta doble rayita representa la frontera aquí entre estos dos vasitos, ¿ya? Hay una rayita simple, la voy a engrosar para que se note, y doble. Esa es la notación de la celda, ¿ya? Pero siempre es así. Lo que sucede en la semireacción del ánodo, rayita, rayita, semireacción del cátodo, ¿ya? Y la transformación que sucede en una sola semicelda está separada por una sola rayita, ¿ya? Y se anota así en vez de anotarla como una reacción química. Esto de notación significa que esta celda es esta, y se anota esa simbología, ¿ya? Pero entiéndase que si la leemos así, ya sabemos que en el fondo esto significa esto. Y acá significa eso. ¿Ya? Entonces, son equivalentes en el fondo. ¿Ya? Entonces, separadas así escritas como la acabo de poner acá, estas se llaman semireacciones. ¿Sí? Semireacciones. Una es de oxidación y la otra es de reducción. Se necesitan, se complementan. Si las sumo, eliminando los electrones, voy a tener la reacción global. Y además existe una notación de la celda que es como se llamaría formalmente. Ok. Lo que interesa sobremanera, por ejemplo, es que hayan captado bien por qué es relevante poder diferenciar estas dos formas del zinc, ¿ya? O del cobre o del elemento químico que sea cuando está en estado metálico y cuando se encuentra disuelto en agua o en disolución, ¿ya? Eso se dice acuoso ahí. A con Q también porque viene del inglés, pero si no A con C en nuestro idioma. ¿Ya? Las formas ionizadas están disueltas en una disolución y seguramente están ahí porque yo disolví una sal de zinc en ese electrolito. ¿Ya? Y el otro, bueno, es un metal, una barrita, que les denominamos electrodos de zinc en este caso. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo no sé si esto lo ven ustedes en otra asignatura, pero ay, déjenme ver una cosa. No lo vemos en otra asignatura. Ah, ya. Bueno, pero tiene relación con muchas carreras universitarias tienen esta parte de la materia por algo, ¿cierto? Entonces, habiendo tanto proceso electrolítico, capaz que usted termine haciendo mantenimiento por ahí, ¿cierto? Y necesita comprender algunos fenómenos, como estos que suceden aquí y cuál es la relevancia y todo. Entonces, cómo es que se aplican, porque la aplicación industrial es súper relevante, ¿ya? Los depósitos electrolíticos sobre todo. Ya. ¿Hoy tiene laboratorio a todo esto? Pues yo por falta de tiempo no me he comunicado, no le di ni el buenos días a la profesora Tol, no hablamos hoy día.
Pero de puro ocupar que estamos. Pues. No ha sido por otra cosa. Así que no me dijo si tenían laboratorio. Me parece que ustedes no han hecho un laboratorio de relación de masas de las reacciones químicas. Algo así me alcanzó a comentar ella. La semana pasada usted dijo que no iba a haber laboratorio esta semana. Perdón. Hasta lo que yo misma dije, es porque la Natalia me encargó ese recado, claro. Ya. Bueno, entonces vamos a terminar haciendo un ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espérenme. Ya. Entonces, que vamos a hacer un ejercicio. Voy a anotar. Bien. Vamos a ver, esta es una reacción. Voy a anotar bien, eso me quedó feito. De óxido-reducción. Ya, vemos que ya en su escritura no es tan obvia como la anterior, ¿cierto? La otra era súper obvia porque era para explicar la celda. ¿Ya? Pero lo que tenemos que chequear en esta ecuación, por ejemplo, son, para partir como cualquier reacción química, es lo siguiente. Esta reacción no está balanceada. Si miramos, ahí está descompensado el oxígeno, ¿cierto? En un lado de la reacción hay 4 oxígenos y en el otro lado de la reacción hay 2 oxígenos y eso no debiese pasar, ¿ya? Entonces, antes de cualquier cosa hay que llevarla a que esté balanceada. Entonces, el balance que vamos a revisar va a ser de un solo tipo, porque hay de 2 tipos. Entonces, vamos a ver el balance que es el más común y el más usado. Se llama balance en medio, voy a escribir en medio así, ¿ya? Ácido. ¿Qué significa balance en medio ácido? Significa que el electrolito es una disolución de un ácido. Y ahí habían otros electrolitos, ¿se acuerdan? Que eran álcalis. Entonces también existe un balanceo en medio alcalino. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es más común que es el balanceo en medio ácido. El otro igual, salvo unos pequeños detalles, ¿ya? Pero como procedimiento, para comentarles cómo es que se hace este ejercicio de balance. Entonces, voy a ir anotándolo con números como las etapas, ¿ya? Para ordenar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar e identificar las semirreacciones. Entonces, primero, separar e identificar las semirreacciones. Porque estamos seguros que si este es un fenómeno de oxidación-reducción, es porque existen 2 semirreacciones, oxidación y reducción, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar quién aquí se está oxidando y quién se está reduciendo.
Bueno, resulta bastante obvio que la primera reacción tendría que ser la del cobre. ¿Ya? Voy a anotar la del cobre. ¿Y qué le sucede al cobre? Pasa de cobre sólido a cobre más 2. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿cierto? Porque la reacción global que está arriba, que no está balanceada, parto con cobre 0. Y después en el lado de los productos aparece cobre más 2 acuoso. Por lo tanto, la otra semireacción tendrá que ser la que involucra el azufre y el oxígeno, ¿cierto? Entonces, la segunda tendría que ser SO4 pasando a SO2 gaseoso. ¿Ya? Bien. Ya las separamos. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cuál es la oxidación y cuál es la reducción? Bueno, por ejemplo, si miramos la primera, la del cobre, el estado de oxidación partió en 0 y terminó siendo 2, ¿cierto? Entonces, el cobre aumentó su estado de oxidación. Así que esta semireacción del cobre es la oxidación. ¿Ya? Sin pensarlo mucho, si el cobre se oxidó, entonces la otra tendrá que ser reducción, porque aquí tienen que suceder los fenómenos opuestos. ¿Ya? Esa sería una forma. Ahora, dame un segundito que el Facundo quiere salir al podio. ¿Cómo sé que esa es la reducción? ¿Cómo chequeamos esa condición? Bien. Entonces, decíamos que salta a la vista que el cobre se oxidó porque ese número, el estado de oxidación aumentó de 0 a 2. ¿Cómo sabemos que la otra semireacción corresponde efectivamente a la reducción? Bueno, ¿quién se está reduciendo? Partamos por ahí. ¿El azufre o el oxígeno? Bueno, adelanto que es el azufre. Mire, vamos a averiguar
cuál es el estado de oxidación del azufre en los reactivos y en los productos.